del Señor. Buenos días, querida familia. Os damos la bienvenida con mucha alegría a Reina de la Paz TV en este comienzo de semana, lunes 10 de septiembre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. ¿Sabéis una de las preguntas que más nos solemos hacer en determinados momentos de nuestra vida? Sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones. Nos solemos preguntar, ¿cuál es el buen camino? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo adecuado en esta situación? ¿Hacer esto? ¿Hacer esto otro? ¿Cómo puedo caminar por el camino bueno en la vida? ¿Cómo puedo en cada momento saber lo que debo hacer? Pero esta pregunta que tú y yo nos hacemos en nuestra vida, en algunos momentos con más intensidad, es la pregunta que se han hecho también todas las personas a lo largo de la historia. Todos nos hacemos esa pregunta. Todos nos hacemos esa pregunta. Y también los más grandes sabios que han existido se han hecho la misma pregunta. ¿Cuál es el buen camino? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Por dónde debe caminar una persona en la vida para ser feliz, para hacer lo bueno? Pero todas las personas de la historia nos hemos hecho esa pregunta. Solo uno nos ha respondido a esa pregunta con total claridad. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él es el único que nos ha sabido indicar con toda claridad y sin equivocarse en absoluto lo que es el bien, lo que es el mal, por qué camino debe caminar el ser humano para llegar a su felicidad plena, que además Él nos ha explicado que es el cielo, no está en este mundo. Pues en el Evangelio de hoy vamos a ver uno de los momentos en los que Jesús explicó a los que le escuchaban para que aprendiesen a conocer el bien y cómo debían realizarlo. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera,
discutían qué había que hacer con Jesús. Los escribas y los fariseos tenían, ya lo sabemos, una multitud de leyes humanas que ellos habían puesto, que en principio se suponía que las habían puesto para ayudarles a guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero luego habían ido añadiendo tantas leyes pequeñitas y tantas cláusulas que ya se habían hecho un gran lío y no diferenciaban el bien del mal. No diferenciaban lo importante de lo secundario. Y entonces habían llegado a la conclusión de que para guardar el mandamiento de Dios de el reposo del Sabbat, el descanso del sábado, que nosotros lo realizamos el domingo, los cristianos, porque es el día de la resurrección de Jesucristo, ellos tenían ese día de descanso el sábado, el Sabbat. Pues habían llegado a la conclusión de que para guardar el mandamiento de Dios de descansar el sábado, el descanso sagrado, no se podía curar a un hombre en sábado. Pero Jesús quería enseñarles claramente que esa conclusión a la que habían llegado y ese mandamiento, esa ley humana que habían puesto, de que no se podía curar en sábado, era un error, iba contra el verdadero mandamiento de Dios, porque Dios mandaba descansar el sábado, santificar el sábado, pero eso no significa no poder hacer el bien el sábado, no poder curar a un hombre enfermo el sábado. Y por eso pone a aquel hombre en medio de la sinagoga y les hace una pregunta para ayudarles a salir de aquella equivocación. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Porque si un hombre está muy enfermo el sábado y no se le puede curar, ese hombre va a perder la vida. ¿Cómo vamos a destruir la vida para guardar el mandamiento de Dios? Eso es imposible. Y entonces les mira y le dice al hombre: extiende tu mano. Y al momento su mano quedó restablecida, lo cual, ese milagro era un signo que Dios Padre daba a los escribas y a los fariseos para que comprendiesen que la enseñanza de Jesús era verdadera, que sí que se podía curar en sábado. Pero ellos, cuando Jesús hizo aquel milagro, en lugar de abrir sus ojos, que era bastante claro que tenían que cambiar de postura sobre que no se podía curar el sábado, pues en lugar de abrir sus ojos y cambiar ellos de postura y reconocer que se habían equivocado, dice el Evangelio, ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Porque es verdad, la cólera nos ciega. La cólera les cegaba a ellos y también nosotros, cuando nos dejamos llevar por la cólera, en ese momento nos cegamos. Por eso tenían que haber reconocido el signo y haber dado la razón a Jesús. Veis, Jesús les enseñó a diferenciar el bien del mal. En el Evangelio de hoy es uno de los días que Jesús les enseñó, pero muchos otros días les enseñó también otras cosas. Por eso, si nosotros vamos leyendo día a día el Evangelio y lo vamos poniendo en práctica,
aprenderemos a diferenciar el bien del mal, a hacer el bien y a evitar el mal. Y también tenemos que aprender a no enredarnos a veces con pequeñas cosas. A veces damos importancia a cosas pequeñas. Si lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Pero son cosas que no las explica Jesús en el Evangelio, no las explica nuestra Madre en sus mensajes. Cuando son cosas que Jesús no ha explicado, que nuestra Madre no ha explicado, son cosas que no son tan importantes. No tienes que darle tanta importancia, a si has acertado en eso o no. Tú dale importancia a vivir lo que Jesús te enseña en el Evangelio, a vivir los mensajes de nuestra Madre. Y si vives eso, vas por el buen camino. Aunque luego en otras cosas más pequeñas de la vida no sepas si aciertas o no, no te preocupes. En esas cosas a veces no es fácil saber si acertamos o no. Y no pasa nada si nos equivocamos en esas cosas más pequeñas. Tenemos que centrarnos en vivir lo importante, porque entonces iremos por el buen camino. Pon en práctica lo que Jesús dice en el Evangelio, pon en práctica lo que nuestra Madre enseña en sus mensajes. Nos dijo ella el 2 de febrero de este año: el camino que conduce a mi hijo no es fácil. Está lleno de renuncias, de entrega, de sacrificio, de perdón y de mucho, mucho amor. Pero ese camino conduce a la paz y a la alegría. ¿Veis? Jesús nos enseña el buen camino y nuestra Madre también nos enseña el buen camino. Y hoy nos da unas claves para aprender el buen camino. Tenemos que aprender a renunciar, a entregarnos, a sacrificarnos, a perdonar y a pedir perdón y sobre todo tener mucho, mucho amor. Ese camino, aunque no es fácil, conduce a la paz y a la alegría. Nos vemos en Conversando con Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre el buen camino, que nos enseñe siempre a recorrer su camino y el camino de nuestra Madre. Muy contentos de saludaros a todos, querida familia. Hasta mañana si Dios quiere, que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.